Amamos los sitios turbios y los que no, también. Un lugar, una leyenda. El sálvese quien pueda. Hay un lugar en Argentina, el 11, provincia de Buenos Aires, un lugar donde siempre fue un lugar de cultura, un sitio en el cual pasaron desde escritores, pensadores, músicos y un lugar donde nace el rock and roll. Bienvenidos en Un lugar y una leyenda a La Perla del Once. Bueno, compañeros, ¿qué día hoy para los problemas técnicos? Cosas que pasan. Fue terrible, nunca había visto desaparecer un programa sin hacer un clic. Pasan cosas. Bien, en fin, hoy nos toca un lugar, para mí es un lugar hermoso y tuve el placer de visitarlo. No es hermoso el lugar en sí, su edificación ni nada, no tiene una cosa muy extraña, sino la historia que tiene. Allá a principios del 1900 se abre un bar como cualquier bar de cualquier esquina montevideana, ¿no? Un bar en el cual se empezaron a congregar allá por 1920 muchísimos escritores y muchísimos pensadores y filósofos. Por ejemplo, Jorge Luis Borges, que era un poeta, se juntaban a escuchar hablar a Macedonio Fernández, que realizaba charlas sobre metafísica y filosofía. Era un lugar donde se congregaba mucha gente, y ya les digo, a pasar las noches a hablar, tomar un café o tomar alguna copa, y simplemente ponerse como desde el lado intelectual y poder discutir de ciertos temas. Ahí fue como el inicio de la Perla del Once. ¿Qué es lo característico que tiene la Perla del Once? Que mantuvo esa beta cultural. Y es como le digo, lo que tiene de bueno es que no es un lugar que uno entre y como que respire esa cultura de nada. Siempre fue un bar, un café, común y corriente como el de cualquier lugar de Montevideo o Buenos Aires. Tenía la particularidad de que siempre terminaba yendo gente a caer ahí a hacer determinadas actividades muy peculiares. ¿Dónde estaba ubicado? Está ubicado... Lo tengo. Gracias, Roquito. A ver, dale. ¿Te lo digo? Sí. En las avenidas, en el cruce, de las avenidas Rivadavia y Pueyrredón. Rivadavia y Jujuy. No, perdón, y Pueyrredón, está bien. Jujuy me entreveré yo ahí. Está enfrente de una plaza muy grande ahí en el 11. Uno ahí como para llegar, yo fui en el 2016, tenía como las ganas de ir y conocer ese lugar. Me crucé todo el 11, llegué a ese lugar, me tomé un café y me fui. Y es un lugar hermoso y ahora le voy a explicar el porqué. La plaza es la Plaza Miserere, es la plaza más famosa del 11. Hoy en día un barrio que está un poquito venido a menos, pero que es emblemático en Buenos Aires. Exacto, y en una época donde ese barrio no estaba tan venido a menos, en la década del 60, habían dos lugares muy particulares, muy cerca uno del otro. Uno era la Perla y el otro era la Cueva. La Cueva era un lugar donde se juntaban a hacer rock and roll. Qué nombre, ¿eh? Básicamente. Se juntaban a tocar y era la época de que los jóvenes se juntaban a hacer rock and roll, iban y pasaba algo también que era como muy, muy raro. No era que iban bandas y tocaban y no sé qué. Estaban los instrumentos, la gente se subía, tocaba, zapaba. Era como todo un ámbito muy bueno. 2x3 entraban milicos a hacer racias de una. Cosas que pasaban en la década del 60, bastante en Latinoamérica. Y después de que salían a altas horas de la madrugada de la cueva, les quedaban unos mangos en los bolsillos y había un grupito de gente que lo que hacían era ir a la Perla, se pedían 1, 2 cafés para 6, 7 y lo que hacían era que tenían la excusa para estar en ese lugar. En ese lugar el que ellos lo llamaban ir a naufragar. El ir a naufragar era el salir de la cueva ya con el sol medio a cuesta e ir a tomar ese café a la Perla. ¿Qué es lo que hacían? Iban, se tomaban el café y nada. No, eran músicos que ahora cuando empecemos a repasar los nombres los vamos a conocer bastante. Y son músicos que inventaron lo que es el rock argentino. En La Perla del Once nace el primer tema de rock argentino. Rock en español,
compuesto por gente argentina y compuesto totalmente como era antes, que no era como era antes, que era como esa música británica o claro, estadounidense, que lo que hacía era pasarse a español o se mantenía como el estilo. No, fue el primer tema de rock en español, que el tema es la balsa. Y ahora vamos a entrar un poquito. ¿Quiénes eran esas personas que se juntaban en la Perla del Once? Bueno, estamos hablando de Lito Nevia, Sí. Tanguito, que después se hizo como su historia bastante más famosa en la película Tango Feroz. Exacto. Una película que no es muy fidedigna la historia de Tanguito, Dicen eso, ¿no? pero si uno como para tener Pero te da una alguna idea. referencia, una idea, está bueno. De hecho, no existe ningún... Hay un solo tema de Tanguito. O sea, hay un solo tema de Tanguito en ese disco y no hay ningún tema de todos los que voy a nombrar ahora. Ah, mirá. Porque no los tema de quisieron derechos. y no los quisieron ceder porque la historia Ah. no era fidedigna. Ok. Luego lo que estaban ahí era Morris, Mirá. Papo, Javier Martínez, Miguel Abuelo y Pajarito Zubini. Ellos fueron los primeros que empezaron a tener bandas de rock en Argentina y los primeros en tener esa movida. Los primeros en escribir la balsa fueron Lito Nevia y Tanguito. Y Tanguito. Tanguito y Lito Nevia escriben la balsa y ahora vamos a ir a la historia de ese tema y dónde se escribió. Y aparte ¿Te de- puedo sumar? Perdón. Dale, Sí, dale, decime. sí. No, te puedo sumar una cosa que estoy investigando en las redes y sobre todo en el amigo Street View. Cerró el lugar, pero arriba queda un hotel con el nombre de Sí, La Perla. el Hotel La Perla. O sea, si será importante, capaz que es un razonamiento bastante simple, pero si habrá sido importante que metiera un hotel con el nombre del lugar por el emblema que era. Es ¿no? un lugar súper importante para la cultura y para el rock argentino. Me pasó y me llama mucho la atención que a todo el mundo que le he comentado de La Perla, mucha gente no tiene mucha idea. No, yo no lo conocía. Yo será que yo soy bastante enfermito de la música, como habrán sabido el ciclo pasado, y hubo un momento que me puse como a investigar mucho de cómo había salido el rock argentino y de toda esta historia de La Perla del Once, de La Cueva y de esas bandas que aparecieron, que muchas de esas bandas también son súper conocidas, son Los Gatos, obviamente, que es donde estaba Lito Nevia, Almendra, que es donde estaba Almendra. Spinetta, Manal, Los Abuelos de la Nada, Papo Blues y Beat Kings. Esas fueron como las primeras bandas que fueron apareciendo, que después fueron derivando en balsa. ¿Ustedes saben dónde está? ¿Ustedes saben dónde está? ¿Ustedes saben dónde está? ¿Ustedes saben dónde está? ¿Ustedes saben dónde se compuso la balsa? ¿Ahí? La Perla. Me Yo- muero. Ahora se compuso La Perla y en un lugar muy particular. Les voy a poner un audio A en ver. el cual... ¿Qué pasó con la balsa? Lito Nevia durante mucho tiempo se adjudicó que había sido una composición de él. Sí, Tanguito ya había muerto. sí. Un No se nombre- le va a discutir nadie. Claro, Tanguito, un tipo que lo consumieron las drogas, el alcohol y la locura, y muere. Y en un momento apareció una grabación de un disco que Tanguito hizo solo con Javier Martínez. Una grabación, pero era poné play y vamos a Y tocar. dale. Y en esa grabación escuchamos un poquito de esto. A ver. A ver, con un tema comercial. Acá donde se descubre cómo y quiénes compusieron la balsa. No, no me hagas cantar eso, por favor. Y además es tuyo la balsa. Pero voy a cantar este. Escúchame, la balsa es tuya. Pero no tiene nada que ver Pero lo cantarla. compusiste vos en el baño de la Perla de Once. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. Resulta que compusieron la balsa. ¿Quiénes son los que están hablando? Los que están hablando son Javier Martínez y Tanguito. El que le dice no sé qué, es Tanguito. Y el otro, el que en el baño de la Perla de O sea Once que el que compusiste compuso es la Javier balsa Martínez. en realidad fue Tanguito. Lo que sucede es que en la Perla de Once no los dejaban tocar. Adentro ellos se ponían a compartir letras, música y todo, pero no podían tocar la guitarra dentro del bar. Lo que hacían era se iban al baño, se escondían en el baño y se ponían a tocar. Cuando se le venía algo a la cabeza, lo empezaban a componer dentro del baño. Y además Tanguito decía que tenía muy buena acústica el baño de la Perla de Once. No, no te puedo creer. En ese lugar entra Lito Nevia y Tanguito estaba como en la primer estrofa de este tema. Y entre los dos terminaron compusiendo el tema. Dicen que compuso mucho más Lito Nevia que Tanguito, pero Tanguito fue el que empezó a idear esto. El tema que lo vamos a escuchar bien ahora al final es un tema que uno lo escucha hoy en día y es una bobada en realidad. No, el tema. pero- Fue totalmente característico de esa época. Y sí, se escribió en el baño de la Perla de Once.
Yo tuve la posibilidad de entrar a la Perla de Once. En la puerta de los baños estaba puesta la Está letra, puesta ¿no? la letra. Sí, ahí va. Y hoy en día que me enteré investigando para esto de la Perla de Once, no existe más. Y fue desgarrador. Claro, sí, obvio. El bar La Perla de Once no existe más. El Hoy en año día hay pasado. una pizzería, el año pasado cerró, y hay una pizzería, me enteré, hace La unos americana. días. Una pizzería te pusieron. Es La como americana que es decís, rica, re rica la pizza. ¿qué? ¿Que fuiste a la americana? Cuando fui la última vez, sí. Pero debe tener cadena, no es que fuiste Es a una esa. cadena, no, esa no fui. Ah, está. No, ya pues. no se va a 11 cuando vas a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque es inseguro. ¿En serio es real Sí, eso? sí, es No real. tengo ni idea porque la verdad que no frecuento. Ya no, pero- antes había outlet, cosas, pero ya como se llenó de ropa china paraguaya, ya no se va más. De ropa china paraguaya. Pero es re fuerte saber de que en realidad lo escribió Tanguito y no quizás Lito Mirá. Nevia, como se dice. Y es fuerte como la historia de cómo lo compusieron. Y era Claro. eso. Y usted imagínense gente juntándose en un bar a eso, a ir a tocar, a componer, a hacer cosas y Y después lo fuerte de terminar la- siendo tipos totalmente reconocidos. El ¿no? bar da a una esquina, ¿tá? Da de frente a la plaza, una plaza recontra concurrida, con pila de movimiento, que seguramente haya sido lo que despertó todo esto en los artistas, ¿no? O sea, no solamente lo que compartían entre ellos, sino el lugar. Igual, imagínate en la década del 60 en el cual uno en la noche era muy difícil que anduviera en la calle y era bastante inseguro andar en la calle. Por eso ellos se encerraban en la Perla. En vez de No, andar en claro. la calle, que los iba a levantar una racia, lo que hacían ellos era encerrarse en la Perla y estaban ahí, seguían compartiendo y terminaban el resto de la noche en la Perla. Como para cerrar un poquito, estamos medio cortina de tiempo. Nada, me pasó de ir al lugar, es un lugar que me transmitió como un sentimiento en el pecho hermoso. Uno entraba al bar y tenía todo imágenes de los músicos que habían estado ahí, ¿no? Uno entra y a la derecha tenés, si lo googlean, hay millones de fotos de adentro de la Perla y tenés como fotos de Tanguito, Lito Nevia, de todos los que participaron de Igual de esas- Borges también fue. de esas tertulias. Borges iba. también participó. Por más que no. Y todas esas tertulias que estaban ahí, tenés a todos los músicos. Y uno entra, es un bar común y corriente. Lo único que tiene es eso. Las únicas referencias son esa y había un escenario con una batería que en una época se hacían, allá por el 2000, se empezaron a hacer como toques y eso ahí adentro, pero después siguió siendo un bar común y corriente. Después uno pasa y hay como otra sala que ahí tiene una pared llena de fotos hasta de la época y llena de fotos de los músicos, con un silloncito abajo que está hermoso. Y cuando uno Claro, fui a la Perla, ¿no? Me senté a tomar cosas y te voy a ir al baño. Y obvio, ¿Qué voy a claramente. hacer? Voy al baño de la Perla. Y uno cuando va tiene la letra de La letra balsa. de la balsa, también tiene fotos. Y después, obviamente, es un baño refaccionado, no tiene nada del otro mundo, pero tiene como esa historia, esa mística hermosa de la creación del rock nacional en una época. Los invito a ver, hay montones de documentales y hay muchas cosas de hasta cómo nace el rock nacional. Ahora vamos a escuchar el tema. Y ahora los vamos a dejar con La Balsa. Y nada, simplemente lamento de que es un lugar tan emblemático se haya cerrado, un lugar que fue declarado de interés cultural, se haya cerrado. Y bueno, y tuve por lo menos la suerte de ir a sentir lo que era ir a naufragar un poquito a la Perla del Once. Sálvese que pueda, entre cachilas y tartamudas.